El hombre salvaje va con nosotros. Es decir, ese ser humano, esa parte interna que está con nosotros y que nos acerca a la naturaleza, que es una parte benéfica, y la otra maléfica en la que nos sale de las tripas, ¿no? En la que nos podemos enfrentar a cualquiera de la manera más brutal. Es decir, las dos partes de algo que fuimos como especie, probablemente. Y está ahí, sigue estando ahí. Y no podemos ir a ninguna parte sin ese salvaje. El mundo campesino no necesita del hombre salvaje. Sí que lo necesita como espejo, como el otro en el que mirarse en las sociedades urbanas. Pues eso lo decía muy bien Roger Bartram con su libro precisamente sobre el salvaje en el espejo. Y se observa en su mitología, en su folclore, cómo aparece el hombre salvaje, como una necesidad, como una contraposición, precisamente, ¿no?, entre el ser urbano, con leyes, acomodado, y ese ser absolutamente libre y salvaje. También está presente en la literatura, ¿no?, en Stevenson, en Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Todos aparentamos ser un Dr. Jekyll equilibrado, burgués, estupendo, ¿no? Pero en el fondo tenemos a un salvaje. La tradición y las costumbres de los pueblos son importantísimas. Un pueblo sin costumbre y sin identidad es un pueblo muerto. En esa tradición hay que llevarla viva y seguirla arrastrando. Los que hemos tenido la suerte de aprender de otros, lo tenemos que transmitir a otros. Es importante esa tradición, que esa tradición nos va arrastrando y nos va uniendo. Dado el entorno tan peculiar que tiene Béjar, agua, sombra, robles, piedra y mucha humedad. Vamos clasificando dónde lo hemos cogido, el musgo que se puede coger y dónde se puede coger. Porque te puede disfrazar de escobas, pero no es lo mismo, porque esto se adapta al cuerpo. Una pieza solapa a otra, era la hierba más práctica, más asequible, más dócil para poder hacer. La movilidad no es buena, por la sencilla razón de que si nos movemos, hacemos movimientos bruscos, pues se rompería, se iba a desatar lo que es la cuerda, ¿no? Tenemos que ir bastante rígido, doblamos un poquito las piernas para poder andar, pero nada más, parece que vamos arrastrando los pies. Ese sentimiento de tradición como algo nuestro, una referencia que los hijos y los nietos hemos escuchado en casa, la hemos vivido, y entonces es un orgullo enorme vestirse de hombre de moro. Yo me he vestido 2 veces. Tengo que decir que yo creo que todo bejarano se debería de vestir alguna vez para sentir esa sensación, meterse en el papel de lo que esa tradición o esos hechos que ocurrieron hace cientos de años. En España no está muy definido el hombre salvaje, es una importación en realidad. Y la primera documentación está en torno a la primera década del siglo XVI, si no recuerdo mal. Posiblemente con el primer duque de Béjar, Álvaro de Zúñiga, y me refiero al duque como introductor, porque es una invención culta, ¿eh? Ahora es algo muy popular, es un personaje que está muy presente en la cultura popular bejarana y está muy bien que así sea. La sociedad bejarana no tenía ninguna necesidad del salvaje, sí la tenían los nobles.
esos nobles que tenían tan a gala el tener como tenantes a estos salvajes, ¿no? Como se ve muy bien en un montón de escudos, de los duques de Alba, por ejemplo. Curiosamente aquí no. Todo era capaz de absorberlo el corpus, ¿no? Como gran manifestación, como el gran escaparate. Entonces, quizá por ese motivo no son los duques de Béjar los que más han tenido por tenantes a los hombres de musgo, al salvaje local. Ese salvaje en el espejo de Bartra aparece aquí en ese espejo que pintó aquel italiano curioso, Venturalierios. Este hombre pintó a esos otros hombres de musgo flanqueando no un escudo, sino un espejo. Un espejo en el que sí se ve el Palacio Ducal. Y es la única vez que aparecen como tenantes, curiosamente. Yo creo que nos representamos en aquella fecha que vienen, que invaden, que has hecho algo por tu ciudad, que según cuenta la historia, echaron a los moros de Béjar. Pues te estás sintiendo como que eres un superhombre que ha echado a unos personajes que eran más grandes que tú y que estaban con más fuerza, y solamente con el mero hecho de asustarlos y de ver a un monstruo se han largado. Lo que he leído es una leyenda, ¿no? Y ahí me tengo que agarrar, pero bueno, ¿por qué no? Si soñamos un poquito, no podemos decir que es historia y que fue la verdad, que los moros tenían en la sierra, y todos los besaranos se unieron un día y dijeron que nuestro pueblo lo tenemos que reconquistar. Y sucedió así, ¿por qué no? Municipales del siglo XVII se decía cómo tenía que ser el atuendo, con musgo, pero no el por qué. No se le daba esa explicación, esa interpretación es posterior. Eso nos da pistas para entender que es una interpretación interesada, en la que las élites locales están convirtiendo en esos héroes que reconquistan la ciudad. Y es lo que después ha prevalecido, con muchas transformaciones. Últimamente se mantiene lo que dejó Juan Muñoz García, ¿no? Con el famoso relato del Día de Santa Marina. De alguna manera se le va dando forma a esa interpretación de ese personaje mítico de Occidente, europeo, que se introduce por vías literarias y por vías de las élites cultas, cómo de repente eso, una vez ya introducido en el corpus, que no tenía ninguna explicación local en cuanto a mito fundacional, a la conquista de la población, de la ciudad, a manos de los cristianos contra los árabes, supuestos árabes, pues eso no existía. Las leyendas son leyendas y está bien, ¿no? Y además irán evolucionando. No es malo que así sea. Entonces, aceptemos la leyenda, disfrutemos de ella, que está muy bien, mantengamos esa interpretación para contársela a nuestros visitantes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero en su momento digamos, pero eso es todo mentira. Es una fantasía que puede llegarnos al sentimiento más profundo que tenemos. Pero tenemos que encontrar para esa leyenda un punto firme de donde partir para seguir avanzando como sociedad.
sol, ¿sabes?